Saludos, señores. Cuarto Congreso Internacional INDOC 2024. Voy a presentar la ponencia sobre las plataformas, un recurso mediático en la práctica docente. La introducción, la práctica docente se caracteriza por ser de carácter social respecto a la dinamización interpersonal en donde interactúan estudiantes y donde se realiza generalmente de forma presencial. La tiza, la pizarra, los borradores son características de estos, las carteleras y muchísimas actividades que se hacen de forma presencial. Entonces, con respecto a esto, el Internet pues todavía no ha incursionado en esto de las prácticas docentes en cuanto a si se pueden realizar las prácticas docentes de forma virtual o no, ¿sí? Se hizo en pandemia, pero realmente después no. De lo anterior se deduce que la práctica docente debe adaptarse a los medios y recursos que tienen como para hacer, desarrollar clase y estar preparado para ese bagaje de conocimiento que permita desenvolverse en diversas situaciones, tanto elementales como estructuradas. En ese trabajo, el propósito que lo ocupa es la formación en recursos mediáticos que pueden ser empleados en la práctica docente como un auxiliar en el proceso de aprendizaje, de enseñanza y aprendizaje, o también realizarse como un constructo teórico para fortalecer el conocimiento en ese campo. Las plataformas digitales pues es un sitio tecnológico situado en Internet creado para facilitar comunicación entre dos o más grupos interdependientes que de acuerdo al propósito que pues, los convoca, pues van a interactuar. Las plataformas no se realizan como, digamos, de forma transaccional, como en el caso de Facebook, sino solamente pues lo emplean patrocinadores. Existen actualmente dos tipos de plataformas, que sobre todo son las páginas web, que son estáticas y dinámicas. Unas pues no se puede incorporar ningún elemento dentro de ella y las otras sí se puede interactuar, precisamente como Facebook. La estructura de las plataformas de infraestructura de estas tiene, según Silvas, pues son diseñadas con características, digamos, interoperables, es decir, que no se pueden como, que se solapan entre ellas mismas y pues que los usuarios pueden intercambiar y emplear dicha información, es decir, que prácticamente pueden, tanto los unos como los otros pueden utilizar la información sin prácticamente pedir permiso. Un concepto interesante de este ámbito es el ecosistema digital, en donde la interacción interdependiente de usuarios que se benefician mutuamente mediante plataformas estandarizadas, tales como los mercados digitales, los buscadores, los repositorios, chats, sistemas y pues, sistemas de pago. Describir, pues, estos son los objetivos, describir las posibilidades que tienen las plataformas como recurso mediático para administrar y dirigir y realizar la práctica docente. Identificar las posibilidades de organizar y desarrollar y realizar seguimiento de la práctica docente de acuerdo con la estructura de las plataformas de la intervención en el aula y la virtualidad. Esto pues tiene miras a mirar si es posible administrar la práctica docente, si se hace extensiva a otros ámbitos que no sean locales, sino que sean, digamos, en otros sitios fuera para descentralizar la práctica. Mm, la metodología tiene que ver con la obtención de un constructo teórico pues, alrededor de las plataformas. Para esto se hace un análisis documental en donde pues, se utiliza, digamos, unos propósitos ya establecidos para y se utilizan unas categorías de análisis. En primer lugar están las plataformas, teniendo en cuenta pues, que este criterio pues, está relacionado con ambientes de aprendizaje. Y en segundo lugar, la práctica docente, estableciendo como indicador la intervención en el aula y la virtualidad. La muestra la constituyen documentos seleccionados de acuerdo al tema de plataformas que contribuyen con aportes teóricos, se destacan documentos pues poco profundos, se descartan los documentos poco profundos y se destacan pues, los que tengan en realidad conceptos sobre plataformas. Precisamente ese es un trabajo arduo en el sentido de encontrar información. Los datos se recogen mediante un cuestionario de pregunta abierta elaborado a partir de los indicadores planteados para esta investigación. Los resultados, entonces, las plataformas como recurso mediático en la práctica docente, el desarrollo de la tecnología ha ido de la mano con la expansión del fenómeno en todos los ámbitos actuales del desarrollo de la tecnología. La educación superior no es ajena a esta avalancha de posibilidades que ofrece el mundo digital, teniendo pues un tópico central como son las plataformas, que es aquí el objeto de investigación, y que se destacan en, digamos, algunas plataformas ya muy conocidas, Facebook, YouTube, Twitter, pero, digamos, hay otras que tienen que ver con la parte educativa.
La estructura digital en la educación, entonces, con respecto a esto, las plataformas digitales a nivel de educación plantean particulares grados de dificultades, también ofertan programas completos de pregrado, posgrado, máster y doctorado son complejas. Generalmente las plataformas en educación son mucho más complejas o digamos que Facebook, pues son complejas en la medida en que son múltiples los usuarios, pero aquí son complejas en la medida en que se tienen que armar de tal manera que el que educando pues tenga como un cierto acercamiento y una cierta familiarización con estos sistemas. Y pues obviamente los otorgan a través de posgrado, máster y doctorado. Generalmente las plataformas en educación se emplean como sistemas que involucran cursos, programas, materiales, comunicación y seguimiento al alumnado. Otros incorporan el ambiente de aprendizaje o algo virtual con características muy similares. Para Sánchez, una plataforma es un amplio rango de aplicaciones o programas informáticos que se instalan en un servidor que permite al docente la administración, la gestión, creación y extensión pues, de cursos virtuales. Los recursos que tienen las plataformas pueden ser empleados en el ambiente de aprendizaje como un espacio de almacenamiento de contenidos tales como archivos, bases de datos, repositorios, las cuales sirven para organizar información mediante calendarios, agendas, carpetas. Un ejemplo de ello pues, es el Drive de Gmail y tienen la capacidad de organizar y jerarquizar, además, pues obviamente por el mismo sistema binario que tiene el computador y se tiene acceso a ellos de diversas formas como enlaces, páginas web y correos, entre otros. Los segundos son sitios de comunicación y colaboración que sincrónico o asincrónicamente permite comunicarse entre usuarios, como para armar grupos, enviar mensajes, armar wikis. El tercero son recursos de seguimiento y evaluación, tales como los cuestionarios que permiten manejar datos estadísticos, tareas, reportes de las actividades de los alumnos. Y cuarto, sitios de acceso para registrar e ingresar a los usuarios contraseñas para poder tener acceso. Y cinco recursos como el portafolio, el blog de notas y sistema de búsqueda. En los resultados también están las plataformas como ambientes de aprendizaje. Entonces, la plataforma, de igual modo como sistema robusto, pues que ellos son, permiten aulas virtuales que a través de recursos pueden desarrollarse ambientes de aprendizaje, los contenidos, los temas, e incorporar dispositivos como celulares, tablets y laptops. El uso del recurso para desarrollar las clases depende en gran parte de la variedad de estrategias pedagógicas y las herramientas informáticas. Esto sí es muy importante. El estudiante pues no se aburra una aula informática, pues porque obviamente una aula virtual, porque también puede suceder eso, la presencia humana pues también es importante. Algunas de las plataformas más empleadas en el desarrollo de las clases virtuales son, primero, para gestionar el aprendizaje de forma autónoma, como se encuentra Moodle y Chapel. El segundo, para crear portafolios o carpetas de evaluación en Drive, como en el caso de Gmail que mencioné anteriormente. Tercero, para crear clases virtuales como Classroom. Y cuarto, para crear clases virtuales de videoconferencia, forma sincrónica, se encuentra Meet, Zoom y Teams. Y para creación de presentaciones, generalmente se emplean PowerPoint, que es la más sencilla, Prezi, Genially y Canva. Es esto para realizar actividades interactivas, dinámicas y lúdicas. Pueden emplearse Kahoot, Celebrity Edu, es Socrates y Roblox, entre otros. En cuanto a la discusión en la sociedad del conocimiento, en la sociedad del conocimiento existe, gracias precisamente a la tecnología, el intercambio, las telecomunicaciones, cambiando la forma de realizar las actividades diarias y todos los espacios de interacción del ser humano. Y pues obviamente esto también tiene que ver con la parte educativa, porque hace parte de las acciones del ser humano. La educación superior entra en esta dinámica creando campus virtuales, ambientes de aprendizaje digitales, aulas virtuales, que formulan una interacción entre docentes y estudiantes totalmente distinta. En la educación superior, muchas instituciones emplean las plataformas como apoyo a las clases presenciales porque todavía pues, no se desprende de esa presencialidad. Esto significa que se realiza un proceso y de hecho no va a ser muy posible de pronto en práctica porque las prácticas serían in situ y la administración sería, digamos, de forma remota. Esto significa que se realiza un proceso híbrido para garantizar la presencia humana, pero a la vez aprovechando las ventajas de los recursos virtuales. Esta modalidad semipresencial es muy empleada a través de una plataforma en donde el alumno se encuentra escolarizado
tal como en los programas de maestría y doctorado. ¿Sí? El COVID-19 trajo consigo una serie de cambios drásticos a nivel del comportamiento del ser humano. Sin embargo, solamente en ese momento se tomó la decisión si se hacía, digamos, un trabajo virtual a nivel de práctica y se desarrolló de una manera con los estudiantes que pertenecían a la universidad, pero en los colegios los profesores no tenían ese conocimiento de la virtualidad, de los manejos digitales. Entonces allí hubo como una traba para un desarrollo grande en ese sentido. Entendiendo eso, pues puede hacerse presencial, pero también administrado, como les decía anteriormente, de una forma virtual. ¿Sí? La decisión la decisión de paralizar el proceso educativo, no que fue precisamente en pandemia, fue una necesidad que se dijo, ¿se hace o no se hace? Y definitivamente se hizo para evitar pues, paralizarnos. La abrupta decisión de realizar igualmente las prácticas docentes correspondientes a la formación de licenciada de pandemia, pese a que hubo muchos inconvenientes, como comentaba anteriormente, por el escaso o nulo conocimiento y manejo de herramientas informáticas, generó grandes inquietudes posteriores de pandemia sobre la importancia de las plataformas para la administración, desarrollo y seguimiento de las prácticas docentes de los licenciados en la Universidad de Coimbra. Las conclusiones, la descripción de las múltiples opciones que tienen las plataformas digitales con sus recursos mediáticos permiten identificar que no se descartan en la práctica docente la posibilidad de un previo análisis a profundidad de ser administrada, dirigida y monitoreada a través de plataformas virtuales desde espacios distantes o remotos, si fuese el caso de ampliar la cobertura de estos espacios de forma remota, dado que generalmente la práctica se está realizando presencialmente y bajo un seguimiento pues, presencial. La bibliografía, agradecimientos al cuarto congreso y al proyecto curricular de licenciatura en química, en donde me he desempeñado durante más de 20 años como coordinadora de la práctica docente de licenciatura en química. Gracias.